pasivos, y un hombre se burló. ¿De verdad estamos confiando el futuro de la imagen de esta empresa a un conserje? Ese fue el momento en que Richard Hall se puso de pie, con una voz que cortaba el aire como una cuchilla. Todos hablan de imagen. Yo hablo de la vida de mi hija. Esa mujer salvó a Sophie cuando todos sus expertos fallaron. La sala se llenó de asombro. Nadie se movió. Por primera vez, el multimillonario director ejecutivo reveló la verdad. La persona que había superado el dolor de su hija no era una terapeuta ni una especialista de talla mundial. Era Linda Monroe, la mujer que una vez pasó un trapeador por los pasillos de HAL Dynamics. Lo que Richard hizo a continuación no solo desafiaría a su junta directiva, sino que cambiaría el significado de la dignidad y el amor familiar para siempre. La sede de HAL Dynamics se alzaba sobre el centro de Boston, un reluciente monumento de cristal y acero que parecía raspar las nubes. En su interior, se cerraban acuerdos millonarios en elegantes salas de juntas, susurrados a través de auriculares Bluetooth, firmados con firmeza. Para el mundo, Richard Hall era intocable. El visionario CEO, el multimillonario que convirtió ideas en imperios. Pero tras esas ventanas de espejo, a la sombra de su imperio, se escondía un secreto que ningún dinero podía ocultar: su hija Sophie. Con tan solo 6 años, Sophie Hall se había convertido en un enigma indescifrable. Desde la repentina muerte de su madre 2 meses antes, Sophie se había replegado en sí misma. No reía, no jugaba, apenas hablaba. Terapeutas que volaban desde Los Ángeles, especialistas desde Chicago, psiquiatras infantiles desde Nueva York, todos fracasaron. Las niñeras se marchaban llorando. Algunas duraban una semana, otras solo un día. Una huyó después de que Sophie la dejara fuera del ático a las 3 de la mañana y gritara hasta que se le quebró la voz. Richard lo intentó todo: terapia con animales, musicoterapia. Incluso desalojó una sección de su ático en Back Bay y la convirtió en una sala de juegos llena de libros, juguetes y peluches. Aún así, Sophie vagaba por las habitaciones como un fantasma, con los calcetines arrastrándose por su cabello despeinado, y la mirada vacía y hundida. Pasaba horas escondida debajo de la cama o dibujando inquietantes figuras oscuras en su cuaderno. Cada intento fallido le dolía más el pecho a Richard. Podía dominar las salas de juntas. Ben silenciaba a sus rivales, pero no podía llegar a su propia hija. Sus inversores estaban cada vez más inquietos, faltaban a reuniones, cancelaban viajes, las llamadas no eran contestadas. Su otrora férreo control sobre HAL Dynamics se estaba desvaneciendo, y corrían rumores de que el dolor lo había destrozado. Richard intentó ignorarlos, pero la verdad lo carcomía. Se estaba desmoronando. Finalmente, Recursos Humanos insistió en publicar una oferta de trabajo. Se necesitaba cuidador con temperamento tranquilo. Se prefería experiencia en traumas, $20,000 al mes. Incorporación inmediata. Incluso con el sueldo absurdo, ninguna agencia quería el puesto. Algunos candidatos huyeron tras su primer encuentro con Sophie. Una niñera le susurró a Richard al salir: «Hay algo en ese apartamento, pintura en las paredes». Desesperado, Richard llevó a Sophie a HAL Dynamics. Una oficina privada en la planta ejecutiva se convirtió en su espacio, lleno de juguetes, libros y una cámara de seguridad para que Richard pudiera observar desde lejos. No se permitía la entrada a nadie más que a él. Pensó que mantenerla cerca sería más seguro. Pero incluso dentro de su imperio, Sophie flotaba como un fantasma. Caminaba silenciosamente por los pasillos, con los auriculares puestos, ignorando cada sonrisa y saludo. La mayoría de los empleados no sabían cómo reaccionar. La miraban, susurraban y luego fingían que no estaba. Todos excepto una mujer. Linda Monroe, de 52 años, llevaba 8 meses limpiando esos suelos de cristal. Cada mañana, antes de que llegaran los ejecutivos con sus trajes a medida, ella ya estaba allí, empujando su carrito, fregando y vaciando los cubos de basura en silencio. Rara vez hablaba,
Mantenía la cabeza gacha y se mimetizaba con el entorno. La gente pasaba a su lado a diario sin recordar su rostro. Pero Linda se fijaba en todo, y también en Sophie. A menudo veía a la niña sentada en el pasillo con la mirada perdida en la nada. Una vez, Linda vislumbró el dibujo de Sophie, una pequeña figura acurrucada en un rincón, rodeada de sombras. Linda no dijo ni una palabra, pero la imagen permaneció en su mente. Conocía esa oscuridad. Había vivido en ella una vez. Entonces llegó una tranquila tarde de jueves. El vestíbulo de mármol resonaba con pasos de gente que salía apresurada a almorzar tarde. Linda estaba limpiando una barandilla cuando oyó un sollozo ahogado. Siguió el sonido y encontró a Sophie agachada tras un pilar, con las rodillas pegadas al pecho. Sus pequeños hombros temblaban. Linda se quedó paralizada. Se suponía que no debía interferir. Las reglas eran claras. Nada de interactuar con ejecutivos ni con sus familias. Pero algo más fuerte que las reglas la impulsó hacia adelante. Lentamente, se arrodilló, sintiendo el dolor contra el mármol. De su bolsillo, sacó un pequeño objeto, un osito de peluche hecho a mano. La tela desteñida, las costuras torcidas, las orejas desiguales. Lo había llevado durante años, una silenciosa reliquia del hijo que había perdido hacía mucho tiempo. Josué. Linda colocó el oso con cuidado en el suelo. Se abrió paso entre ellos y luego se recostó, dándole espacio a Sophie. Por un instante, Sophie no se movió. Luego, temblando, extendió la mano y tomó el oso, apretándolo contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía con vida. Los sollozos se suavizaron y luego cesaron. Linda no habló. Sophie tampoco. Simplemente se sentaron juntos en el frío suelo de mármol, el conserje y la hija del multimillonario acompañados por un oso que olía ligeramente a algodón y recuerdos. Arriba, Richard mantenía una tensa videollamada con inversores europeos. No tenía ni idea de que, mientras se luchaba por mantener estable el valor de su empresa, una mujer con un uniforme desgastado hacía lo que nadie más podía: calmar el corazón roto de su pequeña. Esa noche, Sophie se fue a la cama todavía aferrada al oso. Y por primera vez en semanas, Richard la oyó susurrar, apenas audible, pero suficiente para destrozarlo. Buenas noches. Se apoyó contra el marco de la puerta, con la garganta apretada, preguntándose quién le había dado ese oso. Aún no lo sabía. Pero cuando lo descubriera, nada en su vida ni en su dinámica respiratoria volvería a ser igual. Durante días después de que Sophie sostuviera por primera vez el oso de peluche, la atmósfera en el ático de Richard Hall cambió sutilmente. El silencio que antes parecía sofocante tenía grietas, ahora tenue pero innegable. Sophie seguía evitando a los desconocidos y se escondía debajo de su cama por la noche, pero llevaba al oso a todas partes, aferrándose a él como a un salvavidas. Richard notó la diferencia. Ya no gritaba cuando él entraba en su habitación. No se inmutó cuando la besó en la frente. Y aunque no hablaba mucho, su mirada estaba menos vacía, como si algo en su interior se hubiera despertado. Lo que Richard aún no sabía era que Sophie había empezado a buscar a Linda Monroe. Empezó en silencio. Mientras Richard estaba absorto en llamadas a inversores, Sophie entró en el vestíbulo donde Linda trabajaba. Al principio, no se acercó directamente. Se sentó en la esquina con su oso, observando a Linda fregar el suelo, pulir cristales y limpiar las mesas. Linda no forzaba la conversación. Solo la miraba de vez en cuando, ofreciendo una leve sonrisa, y luego volvía a su trabajo. Día tras día, Sophie volvía a aparecer. Y entonces Linda empezó a contar historias. No en voz alta, no como un profesor dando una clase, sino suavemente con las manos. Usaba lo que tuviera a mano. Una chapa que rodó por la mesa se convirtió en un marinero perdido en el mar. Un bolígrafo roto se convirtió en un valiente caballero sin espada. Una servilleta de papel doblada en una mariposa que quería aprender a volar en la oscuridad. Sophie nunca hablaba, pero sus ojos seguían cada movimiento con atención.
Una tarde, Richard revisó la señal de seguridad de su oficina. Casi se le cae el café cuando vio a su hija, su silenciosa e inalcanzable Sophie, sonriendo levemente mientras Linda representaba un cuento con solo una cuchara y una escoba. Richard se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza. Hacía meses que no veía esa sonrisa. Esa noche, al arropar a Sophie, ella susurró 3 palabras que lo dejaron atónito. Linda cuenta historias. Richard se quedó paralizado. Era la primera vez que Sophie pronunciaba más de una frase desde la muerte de su madre. ¿Te gusta?, preguntó con cautela. Sophie se aferró al oso con más fuerza. No me mira como si estuviera roto. Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. Se sentó al borde de la cama mucho después de que Sophie se durmiera, atormentado por la idea de que tal vez, solo tal vez, todos los especialistas, todo el dinero, todos los intentos desesperados habían estado mirando en la dirección equivocada. A la mañana siguiente, Richard llamó a Linda a su oficina. Ella entró en silencio, limpiándose las manos en el delantal. Él señaló una silla, pero ella permaneció de pie. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó. 8 meses y 6 días, respondió ella con calma. Mi hija confía en ti. Eso no es algo que ceda fácilmente. ¿Por qué? Linda lo miró con ojos tranquilos y firmes. Porque no intento arreglarla. Richard parpadeó, sorprendido. Todos los demás estaban obsesionados con arreglar a Sophie, pero esta mujer sin credenciales, sin título de una universidad de la Ivy League, parecía entender lo que todos los expertos pasaban por alto. Esa noche, Sophie lo sorprendió de nuevo. Papá, susurró, tirando de su manga. ¿Puede Linda contarme un cuento antes de dormir? Toma, preguntó Richard. Sophie negó con la cabeza. En el café. Todo su instinto gritaba, no. Su lado protector se erizó ante la idea de dejar a su frágil hija fuera de su control en manos de un conserje. Pero entonces vio sus ojos brillantes, suplicantes, con un destello de esperanza. No había visto esa luz en meses. Justo esta noche, accedió. La acompañó abajo, donde Linda estaba terminando su turno. Sophie corrió directamente hacia ella, acurrucándose en su regazo sin dudarlo. Richard se quedó en la puerta, con el pecho oprimido, mientras Linda contaba la historia de una tortuga que no sabía nadar, pero que aún así cruzó el océano porque creía que podía. Sophie escuchaba absorta, con la cabeza apoyada en el brazo de Linda. Richard se dio cuenta entonces, con una mezcla de asombro y dolor, de que su padre. La risa la estaba curando, pero no era por él. Desde esa noche, Sophie buscaba a Linda todos los días. A veces Linda contaba historias, a veces se sentaban en silencio y a veces Sophie simplemente dibujaba mientras Linda trabajaba cerca. Un día, Linda contó la historia de un globo rojo que se le escapó de la mano a un niño y flotó hacia el cielo. Sophie preguntó en voz baja, ¿volvió? Linda hizo una pausa y luego respondió con suavidad. No todos los que se van vuelven, pero algunos dejan una luz en el cielo para que podamos recordarlos. Por primera vez, Sophie lloró, pero no con gritos ni rabietas. Lloró suavemente, apoyando su pequeña mano en la de Linda. Y luego dejó que Richard la tomara de la mano de camino a casa. Esa noche, Richard no pudo dormir. Se quedó mirando su portátil hasta el amanecer, y luego tomó una decisión. Necesitaba saberlo todo sobre Linda Monroe. Al día siguiente, un informe completo estaba sobre su escritorio. Lo que leyó lo destrozó. Linda Monroe había sido una querida maestra de primaria en Toledo, Ohio. Sus alumnos la adoraban. Las paredes de su aula estaban cubiertas de dibujos y notas de agradecimiento. Pero 20 años antes, la tragedia la golpeó. Un incendio arrasó su pequeño apartamento. Su hijo de 7 años, Joshua Monroe, quedó atrapado dentro. Linda intentó alcanzarlo, pero las llamas eran demasiado fuertes. Los bomberos la sacaron inconsciente. Joshua no sobrevivió. Después de eso,
Linda nunca volvió a la docencia. Desapareció de su comunidad, pasando de un pequeño trabajo a otro hasta que terminó en el trabajando como conserje en HAL Dynamics. Richard permaneció en silencio, mirando el informe. Todo tenía sentido ahora. El osito de peluche, la forma en que Linda llevaba el silencio como una segunda piel, la ternura que le infundía a Sophie. El dolor reconocía el dolor. Pero lo que más lo inquietaba era que su hija había encontrado en Linda algo que él no había podido brindarle seguridad, y eso lo aterrorizaba. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueran Richard, ¿lucharían con toda su empresa para mantener a Linda en la vida de Sophie? ¿Creen que el dolor de Linda la convertía en la única que podía llegar a Sophie? Y, díganme, ¿creen que los desconocidos a veces pueden curar heridas que la familia no puede? Las consecuencias llegaron más rápido de lo que Richard esperaba. En cuestión de días, los rumores se extendieron rápidamente por la dinámica del granizo como un reguero de pólvora. Los ejecutivos cuestionaron su juicio. Los inversores convocaron reuniones de emergencia y Recursos Humanos le envió memorandos formales advirtiéndole sobre responsabilidades y límites éticos. La idea de que un conserje formara un vínculo con la hija del director ejecutivo les parecía impensable. Pero a Richard ya no le importaban las apariencias. Por primera vez en meses, había visto cómo se iluminaba el rostro de Sophie. La había oído susurrar palabras en lugar de gritos. Eso importaba más que cada dólar de la cartera de su empresa. Aún así, la presión aumentaba. En una tensa reunión de la junta directiva, un ejecutivo le espetó: «Señor Hall, lo está arriesgando todo por una mujer sin credenciales ni formación profesional. ¿Qué efectos tendrá esto en nuestra imagen?» Richard se levantó de su asiento con una voz cortante. «Todos hablan de imagen. Yo hablo de la vida de mi hija. Esa mujer salvó a mi hija cuando sus expertos, sus especialistas y sus valiosas inversiones no pudieron». Linda Monroe le devolvió la sonrisa a Sophie y ningún voto de la junta directiva la arrebatará. La sala quedó en silencio. Algunos ejecutivos parecían avergonzados. Otros, furiosos. Pero Richard había tomado su decisión. Esa noche, Richard encontró a Linda en el hueco de la escalera, limpiando la barandilla en silencio. Ella levantó la vista cuando él se acercó a ella, con una expresión tranquila, como si ya hubiera anticipado lo que iba a decir. «Quieren que te deje ir», admitió Richard. Ella asintió una vez, imperturbable. «Entonces déjame ir. No necesito compasión, señor Hall. Nunca pedí quedarme. Solo quería paz». Richard negó con la cabeza. Su voz tembló al decir: «Sophie no solo quiere paz. Te quiere a ti. Y yo también. Si me lo permites, no quiero que vuelvas a sentirte invisible». Linda entreabrió los labios, pero no le salieron las palabras. Durante años, había sido ignorada, descartada, olvidada. Y ahora, el hombre más poderoso que había conocido la miraba como si importara. De verdad importara. A la mañana siguiente, Richard dio el paso más audaz hasta la fecha. Rompió el contrato de la empresa de limpieza y firmó uno nuevo. Linda ya no empujaría un carrito por los pasillos de HAL Dynamics. En cambio, lideraría algo nuevo, Joshua's Primary Center, una fundación que lleva el nombre de su hijo y se dedica a brindar seguridad, dignidad y esperanza a los niños. El anuncio sacudió a la empresa. Algunos empleados aplaudieron, otros renunciaron. Algunos inversores amenazaron con retirarse, pero Richard no dudó. Ya había perdido demasiado como para jugárselo. A salvo. Poco a poco, todo empezó a cambiar. Un suelo de granizo dinámico se transformó en un santuario con paredes pintadas de colores suaves. Estanterías repletas de libros y materiales de arte, rincones acogedores donde los niños podían simplemente estar. Linda se movía entre ellos no como conserje, sino como guardiana. Contaba historias, guiaba proyectos artísticos, escuchaba sus miedos y llevaba su silenciosa fuerza como un escudo.
Y Sophie, siempre a su lado, floreció. Regresó a la escuela con la cabeza en alto. Su risa regresaba en pequeños estallidos. Dibujaba imágenes más brillantes, llenas de luz solar y flores en lugar de sombras. Sostenía el osito de peluche todas las noches, pero ahora no era un símbolo de desesperación. Era un símbolo de esperanza, de conexión, de amor que había sobrevivido al fuego y al dolor. Un año después, HAL Dynamics organizó la inauguración oficial del Centro de Promesas de Joshua. El auditorio estaba lleno de empleados, inversores y familias. Richard insistió en que Linda hablara. Al principio se resistió, pero finalmente se acercó al micrófono con manos temblorosas. Durante años, comenzó con suavidad. Viví en silencio. Me refugié en rincones donde nadie me notara. Cargaba con un dolor tan fuerte que pensé que me destrozaría. Pero una niña se sentó a mi lado y me pidió que le contara una historia. No lo sabía entonces, pero me devolvió la voz. Me devolvió la vida. Sus ojos recorrieron la primera fila hasta encontrar a Sophie. Si conoces a alguien que parece invisible, continuó Linda con voz firme. Ahora, no dejes que desaparezca. Siéntate con él. Escucha. A veces eso es todo lo que se necesita para salvar una vida. La sala estalló en una ovación de pie. Sophie corrió al escenario y la abrazó fuerte. Richard se puso de pie, con el pecho henchido de orgullo. Por primera vez desde la muerte de su esposa, se sintió completo de nuevo. No solo había salvado a su hija juntos. Sophie y Linda también lo habían salvado a él. Desde ese día, HAL Dynamics no fue solo otro gigante tecnológico. Era un lugar donde la compasión tenía cabida, donde la dignidad no era negociable y donde finalmente se veía lo invisible. Richard solía pararse en la puerta del centro Joshua's Pramis, observando a Sophie ayudar a los niños más pequeños con crayones y pintura, mientras Linda los guiaba con sus manos tranquilas y pacientes. Y cada vez, él susurraba en silencio, así es la verdadera riqueza. Familia, amor, dignidad, cosas invaluables que ningún imperio podría comprar jamás. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Y ustedes? ¿Cómo se sintieron al ver a Richard desafiar a su empresa para proteger a Linda y Sophie? ¿Creen que el propio dolor de Linda fue la razón por la que se convirtió en el milagro de Sophie? Si esta historia les conmovió, comenten 100 veces abajo. Cuéntenos desde qué país lo ven y compartan este video para que más personas puedan sentir su mensaje.